Hay historias que simplemente no puedes olvidar. Historias que te hacen replantear absolutamente todo lo que creías saber sobre seguir a Cristo. Esta es una de ellas. Imagina pasar 20 años en una celda. 20 años sin juicio. 20 años donde tus únicos visitantes son interrogadores que repiten la misma oferta una y otra vez. Solo firma este papel renunciando a Cristo y sales libre mañana. 20 años diciendo no. ¿Puedes sostener esa imagen en tu mente? Porque eso no es ficción dramática ni exageración hagiográfica. Es la historia documentada de Watchman Nee, uno de los cristianos más influyentes del siglo XX, quien murió el 30 de mayo de 1972 en una prisión comunista china después de 2 décadas de cautiverio brutal. Pero aquí está lo que más me parte el corazón y simultáneamente me fascina. Watchman Nee murió creyendo que había fracasado. Murió sin saber que sus escritos, esos manuscritos que las autoridades habían confiscado, prohibido, quemado, explotarían globalmente después de su muerte. Murió sin saber que millones en Occidente leerían la vida cristiana normal y el hombre espiritual. Murió pensando que su ministerio había terminado en derrota total. Murió completamente fiel, completamente solo según toda métrica humana, completamente victorioso según la métrica de Dios. Y si eres honesto conmigo por un momento, esa realidad probablemente te incomoda tanto como me incomoda a mí. Porque vivimos en una era donde abandonamos iglesias por conflictos de personalidad. Donde cuestionamos nuestra fe si Dios no responde oraciones en nuestro cronograma. Donde el cristianismo exitoso se mide en seguidores, plataformas, influencia visible. Y entonces aparece Watchman Nee. Y con su silencio obstinado en esa celda, con su negativa inquebrantable a renunciar cuando nadie excepto Dios estaba mirando, destruye completamente nuestra definición moderna de vencer en Cristo. Entonces te hago una pregunta que cambiará este video. ¿Qué tipo de fe sostiene a un hombre por 20 años en prisión comunista sin renunciar ni una sola vez? Y más importante aún, ¿esa misma fe está disponible para ti hoy? Sé lo que estás pensando. Yo no estoy en prisión. No enfrento persecución comunista. ¿Cómo se relaciona esto con mi lucha cotidiana de mantener la fe cuando la vida es simplemente difícil, monótona, decepcionante? Aquí está la promesa, la misma realidad espiritual que sostuvo a Nee en lo extremo te sostendrá en lo ordinario. No porque tú seas fuerte, sino porque Cristo en ti es inquebrantable. Watchman Nee descubrió algo que la mayoría de cristianos nunca descubren, que Cristo no es simplemente nuestro Salvador al principio ni nuestro ayudante en el camino. Cristo es la vida misma. Y cuando esa verdad bíblica penetra desde tu mente hasta tu espíritu, la persecución no puede destruirte porque tu vida está escondida con Cristo en Dios según Colosenses 3, versículo 3. Vamos a descubrir exactamente cómo llegó a esa fe, cómo la sostuvo, y cómo tú puedes experimentar esa misma realidad transformadora. Si quieres descubrir más sobre la vida victoriosa en Cristo que Watchman Nee experimentó y enseñó, suscríbete a este canal donde exploramos las verdades profundas que siervos radicales de Dios como Nee vivieron hasta las últimas consecuencias. Para entender cómo Watchman Nee sobrevivió 20 años en prisión comunista, necesitas entender quién era él antes de que esas puertas de acero se cerraran detrás de él en 1952. Nee no era un superhéroe espiritual desde el nacimiento. Era un joven chino de familia cristiana nominal que se rebeló violentamente contra la fe hasta los 17 años. Pero cuando una enfermedad grave lo llevó al borde de la muerte, clamó a Cristo genuinamente por primera vez. Y Dios lo transformó tan radicalmente que dedicó el resto de su vida a una obsesión singular, conocer a Cristo no como concepto teológico sino como vida experimentada. Fíjate en esta progresión, porque es crucial. Desde 1920 hasta 1952, esos 32 años de ministerio libre, Nee no construyó un imperio eclesiástico. Rechazó denominaciones occidentales. Rechazó títulos. Rechazó salarios. Estableció iglesias en casas por toda China basadas en un principio revolucionario que las autoridades tradicionales odiaban,
Cristo como cabeza directa de cada congregación local, sin jerarquías humanas intermedias. ¿Sabes por qué esto importa para su encarcelamiento posterior? Porque Neé ya había aprendido a vivir rechazado. Ya había experimentado traición. Su propio colaborador más cercano, Witness Lee, tuvo que huir a Taiwán mientras Neé se quedó en China continental sabiendo lo que venía. Ya había sido disciplinado por Dios a través de fracasos ministeriales, malentendidos, calumnias. Dios estaba preparando a Neé para la prisión décadas antes de que entrara en ella. Hay algo que Neé escribió en El quebrantamiento del hombre exterior que cobra sentido terrible ahora. El hombre exterior debe ser quebrantado para que el hombre interior pueda ser liberado. Cuando escribió eso, era teología. Cuando entró en prisión, se volvió biografía. Déjame mostrarte cómo funcionó esto prácticamente. En 1942, 10 años antes de su arresto, Neé enfrentó una crisis ministerial devastadora. Falsas acusaciones sobre conducta financiera. Líderes que lo abandonaron. Su reputación destrozada públicamente. Él escribió en sus diarios privados, descubiertos después: si Dios permite que mi nombre sea arrastrado por el barro para que Cristo sea glorificado, acepto este quebrantamiento. ¿Ves el patrón? Dios no estaba castigando a Neé. Lo estaba entrenando. Cada traición preparaba para la traición final del régimen comunista. Cada rechazo fortalecía la capacidad de permanecer fiel cuando todo apoyo humano desapareciera. Aquí viene lo realmente transformador para ti y para mí. Dios hace exactamente lo mismo con cada creyente serio. No con prisión literal necesariamente, pero con circunstancias que quiebran nuestra autosuficiencia. Con situaciones donde ningún recurso humano funciona. Con temporadas donde Cristo debe ser suficiente porque nada más queda. Neé llegó a prisión ya quebrantado. Por eso la prisión no pudo quebrantarlo. ¿Captas la paradoja bíblica? El hombre que había permitido que Dios destruyera su yo era indestructible en manos de perseguidores humanos. Entonces, en abril de 1952, cuando oficiales comunistas arrestaron a Neé bajo acusaciones fabricadas de ser agente imperialista occidental y contrarrevolucionario, no estaban arrestando a un novato espiritual. Estaban encerrando a un hombre que había pasado 3 décadas aprendiendo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, no era un versículo bonito sino realidad funcional. Y esa realidad estaba a punto de ser probada como oro en fuego durante 20 años consecutivos sin tregua. Los primeros años en prisión son siempre los más brutales psicológicamente. Todavía tienes esperanza de liberación rápida. Todavía crees que el error se corregirá. Todavía piensas esto no puede durar mucho. Para Watchman Nee, esos primeros años, de 1952 a 1956, fueron demoledores precisamente porque esa esperanza murió lentamente. Imagina este escenario documentado por registros del régimen, interrogatorios semanales donde oficiales comunistas presentaban evidencia de tu traición. Fotografías de tus colaboradores que habían confesado, forzados o ficticias. Declaraciones firmadas por cristianos que te habían denunciado para salvar sus propias vidas. Documentos mostrando que tu iglesia era claramente una operación de espionaje occidental. Y la oferta repetida como mantra hipnótico solo admite que usaste la religión para propósitos políticos. Solo renuncia a estas actividades contrarrevolucionarias. Puedes seguir creyendo en Dios personalmente, solo firma este papel. Nee se negó. 1 vez. 10 veces. 100 veces. ¿Sabes lo que más me destroza? No hay heroísmo dramático en esos momentos. No hay ángeles visibles ni voces del cielo. Solo un hombre de 49 años, envejeciendo prematuramente en una celda fría, diciendo no otra vez. Y otra. Y otra. Porque mira, aquí está lo que el régimen comunista no entendía sobre Watchman Nee, no estaban pidiéndole que negara creencias religiosas abstractas. Le estaban pidiendo que negara su propia vida. Porque Nee había descubierto décadas antes lo que Pablo enseña en Filipenses 1:21,
para mí el vivir es Cristo. Si Cristo es tu vida, negarle no es simplemente cambiar de opinión teológica. Es suicidio espiritual. Es dejar de existir en el único sentido que importa eternamente. Déjame mostrarte cómo Nee explicó esto antes de prisión. En la vida cristiana normal, el problema del cristianismo moderno es que tratamos a Cristo como un complemento de nuestra vida existente. Pero Dios no ofrece mejora, ofrece reemplazo total. No Cristo y tu vida, Cristo como tu vida. Cuando escribió eso, era teología revolucionaria. En prisión, se volvió la diferencia entre supervivencia y colapso espiritual. Los guardias reportaban confundidos que Nee cantaba himnos en su celda, que oraba en voz audible, que parecía pacífico, no quebrantado como debería estar un prisionero sin esperanza. ¿Cómo es esto posible? Fíjate en la secuencia. Nee no estaba sosteniendo su fe por fuerza de voluntad heroica. Su fe, o más precisamente, Cristo en él, lo estaba sosteniendo a él. Hay una diferencia categórica ahí que la mayoría de cristianos nunca experimentamos porque nunca somos presionados hasta ese punto límite donde nuestros recursos acaban. Aquí está la analogía que me ayudó a entender esto. Imagina que estás colgado de una cuerda sobre un abismo. Esfuerzo humano equivale a tu agarrando la cuerda con todas tus fuerzas, eventualmente te cansas y caes. Vida en Cristo equivale a que la cuerda está atada a ti, no necesitas agarrar nada, confías en el nudo que otro hizo. Nee había aprendido a confiar en el nudo, la obra terminada de Cristo, no en su agarre. Entonces cuando los interrogadores atacaban, cuando la soledad aplastaba, cuando años se convertían en décadas sin cambio, él no estaba sosteniendo a Cristo. Cristo lo sostenía a él. Y eso, hermano, es la diferencia entre religión que colapsa bajo presión y vida espiritual indestructible. No porque seamos fuertes, sino porque aquel que vive en nosotros no puede negarse a sí mismo según 2 de Timoteo 2:13. Los primeros años en prisión mataron la esperanza de Nee en liberación humana. Pero revelaron algo infinitamente más valioso, que Cristo es suficiente cuando absolutamente nada más queda. Ahora llegamos a la parte de la historia que la mayoría de biografías apresuran, pero que es absolutamente crucial, los años medios. 1956 a 1966. Una década completa donde no pasó nada dramático. Déjame reformular eso, una década donde aparentemente no pasó nada, pero donde espiritualmente estaba ocurriendo la victoria más profunda de toda la vida de Watchman Nee. Piensa en esto seriamente. No hubo juicio. No hubo sentencia formal. No hubo apelación. Solo nada. Año tras año de existencia en limbo legal. Envejeciendo en una celda. Perdiendo contacto con el mundo exterior. Su esposa, quien permaneció fiel, podía visitarlo ocasionalmente. Conversaciones monitorizadas de 15 minutos cada varios meses. ¿Sabes cuál es la tortura psicológica más efectiva? No el dolor físico agudo. Es la desesperanza prolongada. Es la sensación de que tu vida se está desperdiciando. Que estás siendo olvidado. Que todo por lo que trabajaste está desapareciendo mientras tú te pudres invisible. Y aquí está el giro asombroso, precisamente en esa invisibilidad total, Nee estaba experimentando la realidad más profunda que jamás había enseñado. Déjame explicar por qué esto me parte y me reconstruye simultáneamente. Antes de prisión, Nee había escrito extensamente sobre la vida escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Había enseñado que la verdadera vida espiritual ocurre en el lugar secreto donde solo Dios ve. Que la aprobación humana es veneno espiritual. Que la utilidad visible puede ser enemiga de la profundidad invisible. Ahora Dios lo había colocado en el laboratorio definitivo para probar si realmente creía lo que predicaba. Porque mira, Nee no estaba sufriendo por causa de Cristo de manera glamorosa. No había audiencias admirando su valentía. No había reporteros documentando su resistencia. No había multitudes orando por él, la mayoría en Occidente ni sabía que existía.
Solo Dios observando a un hombre en una celda en China comunista diciendo sí, Señor, otro día más. Si esta realidad de fidelidad invisible te impacta tanto como a mí, dale like para que más hermanos descubran que la victoria verdadera en Cristo no necesita aplausos humanos, solo obediencia sostenida cuando nadie excepto Dios está mirando. Hay algo que me ayudó a comprender esta década. Me había enseñado antes de prisión sobre la diferencia entre obra y servicio. Obra equivale a lo que construyes para Dios, edificios, programas, números. Servicio equivale a quien te conviertes en Cristo, carácter formado en obediencia oculta. En prisión, toda obra le había sido arrebatada. No podía predicar. No podía escribir, los oficiales confiscaban cualquier papel. No podía pastorear. No podía hacer absolutamente nada productivo según métricas ministeriales. Pero el servicio, esa formación invisible del carácter de Cristo en él, continuaba implacablemente. Cada rechazo de libertad condicional. Cada aceptación de injusticia sin amargura. Cada elección de perdonar a interrogadores. Cada himno cantado en soledad. Cada oración susurrada cuando su cuerpo dolía de enfermedades no tratadas. ¿Ves lo que Dios estaba haciendo? Estaba demostrando que el cristianismo real no depende de plataforma, audiencia ni oportunidad. Depende únicamente de Cristo viviendo su vida a través de un vaso quebrantado. Déjame ser brutalmente honesto contigo, esta verdad te incomodará si estás midiendo tu vida cristiana por impacto visible. Si tu gozo depende de que otros noten tu servicio. Si tu fidelidad requiere validación externa. Pero te liberará si estás cansado de la tiranía de las métricas humanas. Si secretamente anhelas que Dios sea suficiente audiencia. Si quieres experimentar esa paz inexplicable que Nee tenía incluso en invisibilidad total. Los años medios de Nee en prisión son su sermón más poderoso. No un sermón que predicó, sino uno que vivió. Y el mensaje es simple pero revolucionario: cuando Cristo es verdaderamente tu vida, ninguna circunstancia externa puede robarte lo esencial. Para 1966, Watchman Nee era un hombre quebrado físicamente. 14 años de prisión habían destruido su salud. Enfermedades cardíacas. Problemas respiratorios graves. Malnutrición crónica. Envejecimiento acelerado. Tenía 63 años pero lucía 80. Y entonces llegó la Revolución Cultural de Mao, de 1966 a 1976, y el infierno que Nee había experimentado se intensificó exponencialmente. Déjame describir esto con cuidado, porque es fácil convertir sufrimiento real en drama superficial. Durante la Revolución Cultural, el régimen comunista desató una persecución sistemática contra cualquier vestigio de pensamiento burgués, y el cristianismo era enemigo número uno. Los guardias rojos, jóvenes fanáticos adoctrinados, irrumpían en celdas para sesiones de lucha. Obligaban a prisioneros a denunciar sus crímenes contra revolucionarios públicamente. Humillación diseñada para destruir dignidad humana. Watchman Nee enfrentó esto repetidamente. Un hombre frágil, enfermo, envejecido, arrastrado ante multitudes hostiles para confesar que había usado la religión para traicionar a China. Y una vez más, inexplicablemente, se negó. Pero aquí está lo que me destroza y simultáneamente me asombra: en esos últimos años, cuando su cuerpo estaba fallando catastróficamente, Nee experimentó la realidad más profunda de 2 de Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Su esposa reportó después, en las pocas visitas permitidas en esos años finales, que Nee hablaba de Cristo con claridad y gozo que desafiaban toda lógica. Que su mente permanecía aguda. Que citaba escritura con precisión perfecta. Que parecía victorioso. ¿Cómo explicas eso? Porque desde toda perspectiva natural, Nee estaba derrotado. Su ministerio destruido. Su reputación manchada por propaganda. Su salud arruinada. Su vida desperdiciada en cautiverio injusto.
Pero mira lo que Ne había enseñado décadas antes en el hombre espiritual: la verdadera madurez espiritual se mide por cuánto de Cristo permanece cuando todo lo demás es quitado. Ahora esa teología se había convertido en prueba vivida. Todo le había sido quitado a Ne, absolutamente todo excepto Cristo. Y Cristo era suficiente. Déjame mostrarte una analogía que me ayudó a entender esta paradoja. Imagina una casa construida sobre roca sólida. Durante años de clima favorable, no sabes si los cimientos son realmente fuertes porque nunca son probados. Pero cuando llega el huracán categoría 5 y destruye todo excepto los cimientos, y los cimientos permanecen inquebrantables, entonces sabes que eran reales. La prisión fue el huracán que destruyó todo en la vida de Ne excepto lo esencial. Y lo esencial, Cristo como vida, permaneció inquebrantable. En 1972, Ne estaba muriendo. Su corazón fallando. Su cuerpo consumido. Los oficiales de prisión sabían que el fin estaba cerca. Y ofrecieron una última oportunidad: solo firma una declaración renunciando a tu activismo cristiano contrarrevolucionario. Morirás libre, no como prisionero. Watchman Nee, a días de su muerte, con su último aliento de dignidad, se negó. Murió el 30 de mayo de 1972 como prisionero del régimen comunista. Oficialmente derrotado. Oficialmente olvidado. Oficialmente irrelevante. Pero aquí está lo que las autoridades no sabían: en ese mismo momento, sus escritos, contrabandeados fuera de China años antes, estaban siendo traducidos a docenas de idiomas. Millones en Occidente estaban descubriendo la vida cristiana normal. Movimientos de iglesias en casas estaban explotando globalmente basados en sus principios. Nee murió creyendo que había fracasado. Pero murió habiendo vencido de la única manera que importa eternamente, fiel hasta la muerte, como Apocalipsis 2:10 promete: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Su cuerpo falló. Cristo permaneció. Y eso fue suficiente. Ahora llegamos a la parte de la historia que Watchman Nee nunca supo, pero que necesita saber urgentemente. Después de su muerte en 1972, el régimen comunista creyó que habían erradicado completamente su influencia. Habían quemado sus libros en China. Habían encarcelado o dispersado a sus seguidores. Habían prohibido mencionar su nombre. Habían ganado. Excepto que no habían ganado absolutamente nada. Porque en las décadas siguientes a su muerte, algo asombroso ocurrió que solo puede explicarse como obra soberana de Dios. Los escritos de Watchman Nee explotaron globalmente con impacto que ningún ministerio contemporáneo ha igualado. La vida cristiana normal se convirtió en uno de los libros cristianos más influyentes del siglo XX. El hombre espiritual transformó la comprensión de vida espiritual profunda para millones. Siéntate, anda, permanece se volvió texto fundamental sobre identidad en Cristo. Movimientos completos de iglesias en casas en América Latina, África, Asia surgieron directamente de sus principios eclesiológicos. Denominaciones enteras reevaluaron su estructura organizacional después de leer su visión de iglesia orgánica versus institucional. ¿Captas la ironía devastadora? El régimen comunista pensó que 20 años de prisión silenciarían a Nee. Pero esos 20 años de fidelidad invisible dieron peso eterno a cada palabra que había escrito antes. Porque mira, hay algo profundamente bíblico en esta secuencia. Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nee murió, literal y figurativamente. Su ministerio visible terminó en 1952 cuando fue arrestado. Pero esa muerte produjo fruto que continúa multiplicándose 50 años después. Déjame mostrarte por qué esto importa visceralmente para tu vida hoy. Estás viviendo en una cultura que mide éxito cristiano por números, plataformas, influencia visible e inmediata. Donde pastores son celebridades. Donde ministerios son marcas. Donde impacto significa métricas cuantificables. Y entonces aparece Watchman Nee. Un hombre que pasó los últimos 20 años de su vida en una celda,
que murió creyendo que había fracasado, que nunca vio el fruto de su sufrimiento, que fue completamente fiel cuando 0 personas estaban aplaudiéndolo. Y 50 años después, su influencia supera la de predicadores con mega iglesias, programas de televisión, millones de seguidores en redes sociales. ¿Por qué? Porque Dios no mide como nosotros medimos. Porque la fidelidad invisible pesa eternamente más que el éxito visible. Porque la obediencia sostenida cuando nadie mira produce fruto que la performance pública nunca generará. Hay una frase que Nee escribió antes de prisión que ahora cobra sentido profético: el servicio más grande que puedes ofrecer a Dios es llegar a ser lo que Él quiere que seas, no hacer lo que piensas que Él quiere que hagas. En prisión, Nee no pudo hacer nada. Pero llegó a ser la personificación viviente de Cristo crucificado y resucitado, muriendo diariamente al yo, viviendo únicamente por Cristo. Y ese llegar a ser fue su servicio definitivo. Entonces aquí está mi pregunta final para ti en esta sección: ¿estás dispuesto a ser fiel incluso si nunca ves el fruto? ¿Puedes obedecer cuando nadie excepto Dios está observando? ¿Es Cristo suficiente recompensa incluso si tu vida parece desperdiciada según métricas humanas? Porque esa es la prueba que Watchman Ne pasó y que pocos cristianos contemporáneos siquiera intentan. No porque seamos débiles, sino porque nunca somos presionados hasta ese punto donde Cristo debe ser suficiente porque absolutamente nada más queda. Pero si lo fueras, si llegaras a ese lugar de total dependencia, descubrirías lo mismo que Nee descubrió, que Cristo realmente es todo lo que necesitas. Y eso, hermano, es libertad que ninguna prisión puede quitarte. Ahora ves la vida de Watchman Nee no como tragedia de un mártir olvidado, sino como victoria silenciosa del tipo más puro y poderoso. Acabas de descubrir que el cristianismo genuino, el tipo que transformó el mundo en el libro de Hechos, el tipo que sobrevivió persecuciones romanas, el tipo que Nee personificó en una celda comunista, no se mide por éxito visible sino por fidelidad sostenida cuando todo recurso humano desaparece. Y eso probablemente te incomoda porque confronta absolutamente todo lo que la cultura cristiana contemporánea valora. Nos han enseñado que Dios nos bendice con prosperidad visible, que la fidelidad produce resultados medibles, que el sufrimiento prolongado indica algo mal en nuestra fe. Pero Watchman Nee, y antes que él, el apóstol Pablo, y antes que Pablo, el mismo Cristo, vivieron y murieron demostrando lo opuesto, que la fidelidad invisible en sufrimiento incomprendido produce fruto eterno que ningún éxito temporal puede igualar. Reconoce cómo esta revelación ha cambiado tu perspectiva. Hace una hora, probablemente medías tu vida cristiana por logros, bendiciones, respuestas a oración, influencia. Ahora comprendes que la pregunta verdadera es mucho más simple y devastadoramente más profunda: ¿permaneces fiel a Cristo cuando absolutamente nadie excepto Dios está mirando? Porque Nee demostró algo que el régimen comunista, con todo su poder totalitario, no pudo destruir, que cuando Cristo verdaderamente es tu vida según Colosenses 3:4, ninguna circunstancia externa puede robarte lo esencial. Pueden quitarte libertad, salud, ministerio, reputación, todo, pero no pueden quitarte a Cristo. Y Cristo es suficiente. Ahora ves tu propia vida, tus luchas ordinarias, tus decepciones invisibles, tus temporadas donde parece que Dios te ha olvidado, a través de los ojos de la eternidad. No estás desperdiciando tu vida en fidelidad oscura. Estás construyendo lo único que sobrevivirá cuando este mundo arda, carácter formado en Cristo a través de obediencia sostenida cuando nadie aplaudía. Esa es la victoria que Watchman Nee experimentó en 20 años de prisión comunista. Y esa misma victoria, no a través de tu fuerza sino Cristo en ti, está disponible hoy para ti. A partir de hoy, cuando enfrentes esa situación donde tu fidelidad parece invisible, donde tu servicio parece no valorado, donde tu obediencia parece no producir fruto medible, recordarás que Watchman Nee pasó 20 años exactamente en ese lugar, con las mismas dudas, los mismos temores sobre inutilidad, pero confiando en que Dios veía cuando nadie más veía. La diferencia no fue que él era especial o espiritualmente superior. Fue que decidió, día tras día, año tras año,
creer que Cristo era suficiente recompensa incluso cuando ninguna otra recompensa era visible. Tú puedes tomar esa misma decisión por la gracia de Dios. No para convertirte en Watchman Nee, sino para convertirte en quien Cristo te llamó a ser, alguien que permanece fiel no porque produce resultados impresionantes, sino porque sirves a un maestro que vale toda lealtad incluso en total oscuridad. La próxima vez que sientas que tu vida cristiana es insignificante porque no tienes plataforma grande, ministerio visible o impacto cuantificable, pregúntate, ¿estoy siendo fiel en lo que Dios me ha dado hoy? ¿Estoy obedeciendo donde solo Dios me ve? Porque esas preguntas, no las métricas de éxito humano, son las que importarán cuando estés delante de Cristo. Y cuando dudes, cuando la invisibilidad aplaste, cuando te preguntes si vale la pena permanecer fiel cuando nadie nota, recuerda a un hombre en una celda en China comunista que cantaba himnos en soledad. Él nunca supo que su fidelidad transformaría millones. Solo sabía que Cristo merecía su lealtad. Y eso fue suficiente. Hay algo que Watchman Nee escribió años antes de prisión, basado en 2 de Corintios 4, 17 a 18, que ahora explota con significado profético: la aflicción momentánea, aunque dure décadas, produce un peso eterno de gloria que ningún sufrimiento temporal puede medir. Aprende a mirar no lo que se ve, circunstancias, resultados, validación humana, sino lo que no se ve, Cristo formándose en ti, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. ¿Sientes el peso de esa verdad? ¿Reconoces cómo Dios usó 20 años de prisión invisible para producir impacto eterno inconmensurable? Nee lo escribió como teología. Lo vivió como biografía. Y tú puedes experimentarlo como realidad transformadora hoy. Imagina tu vida un año después de abrazar esta perspectiva eterna. No serás perfecto. Nee nunca prometió perfección, solo Cristo es perfecto. Pero serás libre de la tiranía de las métricas humanas. Verás tu fidelidad invisible con los ojos de Dios en lugar de los ojos de la cultura. Y cuando enfrentes temporadas de oscuridad donde parece que estás desperdiciando tu vida, sabrás, profunda, bíblicamente, experimentalmente, que ningún acto de obediencia a Cristo jamás se desperdicia, incluso si mueres sin ver el fruto. Este canal existe para descubrir juntos la sabiduría de siervos radicales de Dios como Watchman Nee, personas que amaron a Cristo hasta las últimas consecuencias y nos mostraron que la vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Suscríbete si quieres continuar creciendo en esta fe que trasciende circunstancias. En el próximo video descubriremos las enseñanzas específicas que Nee desarrolló sobre cómo Cristo vive su vida a través de nosotros, verdades que lo sostuvieron en esa celda y pueden transformar tu caminar diario con Dios. Nos vemos allí, hermano. Y mientras tanto, que el fuego inquebrantable que ardió en Watchman Nee, el fuego del Espíritu Santo que ninguna prisión puede apagar, arda también en tu corazón. Que Dios te bendiga y te sostenga en fidelidad invisible que produce gloria eterna.